haciendo esta presentación y generando estas instancias de conversación en el contexto del capítulo latinoamericano de la SPR, y me produce además mucho agrado poder hacerlo en español, ¿no? Poder compartir y también desde lo que es nuestra producción, nuestro conocimiento generado en nuestro continente, ubicado en el sur global, con también voy a hacer harta alusión a investigaciones que han hecho colegas. Eh, Obviamente no he podido como incluir a todos, a todas, pero que en el fondo representan muy bien nuestro trabajo, con nuestro sello y con nuestras características que particularmente pienso yo en el último tiempo tiene que ver con la creatividad, con la resolución de problemas en contextos de investigación que son altamente desafiantes. Dicho eso, además, también quiero saludar y me da mucho gusto ver, y por supuesto me voy a perder a harta gente, pero bueno, la gente que ubico, que conozco, que hemos trabajado en conjunto aquí en Chile, pero también ya saludaba a Denise, por ejemplo, en Uruguay, bueno, Clara, Ecuador, por ahí veía gente de Panamá, y bueno, después podemos, no Nelson, tú no, el que está en Panamá. Y cómo se llama, y bueno, probablemente de otros lugares que me estoy perdiendo por la pantalla, pero que luego en la conversación también sería interesante saber, ¿no? Desde dónde nos estamos escuchando. Entonces, esta propuesta, que es revisar la teoría fundamentada para la investigación en psicoterapia, por supuesto que no la puedo hacer a capela, así que voy a presentar me voy a acompañar, digamos, con un PowerPoint, el que también después puedo dejar disponible para quien lo quiera tener de apoyo para sus reflexiones, clases o lo que sea. Entonces, voy a compartir. Si alguien me dice que si se ve bien. Sí, esto sí se ve. Sí. Ok, bueno, el título de esta presentación, que estuvimos conversando harto con la organización del webinar, también genera hartas promesas. La verdad es que presentar la teoría fundamentada, además para la investigación en psicoterapia y además aspectos prácticos de su uso, es un desafío a resolver en una hora, ¿no? Entonces, yo he generado una agenda en la que a mí me parece son algunos como aspectos críticos, o no sé si críticos, pero de alguna manera importantes a tener en mente, que en algunos casos además están en disputa actualmente, y que tienen una cierta relevancia, creo yo, para pensar la investigación en psicoterapia con metodologías cualitativas en general y particularmente utilizando este enfoque de investigación. Entonces, vamos a partir el recorrido con espero, una rápida revisión como de una mini historia, muy selectiva por supuesto, de la teoría fundada. Aquí hay una discusión, siempre me preguntan, ¿no? ¿Es teoría fundada o teoría fundamentada? Bueno, su nombre original es Grounded Theory, vamos a ver un poquito de eso. Una segunda cuestión que se aborda poco, creo yo, por ejemplo, estaba pensando cuando yo hago clases de investigación cualitativa, es la pregunta que me parece que es central, ¿no? ¿Qué es una teoría? ¿No? Cuando hablamos de teoría fundamentada, es decir, ¿qué es una teoría fundada? ¿No? Y eso también es algo que ha estado en los últimos años bajo reflexión. Un tercer punto es que vamos a ver a qué contribuye la teoría fundada cuando pensamos en el diseño, o sea, cuando la pensamos como enfoque de investigación, no exclusivamente como modelo de análisis. Y aquí yo le puse todo es cancha, esto es algo que decimos en Chile, no sé si en el resto de Latinoamérica, o tiene que ver con el fútbol y con la idea de que cualquier espacio plano puede convertirse en una cancha de fútbol, ¿no? Entonces la idea de todo es cancha. Después vamos a revisar algunos aspectos del muestreo teórico y la saturación. Y aquí también hago una alusión a algo que teníamos un profesor que salía en la tele de español y que decía, usted no lo diga, ¿no? Corregía el uso del lenguaje, ¿no? Entonces,
quiero aquí dejar algo, tal vez lo más importante de este punto, el usted no lo diga, y ahí les voy a decir qué es lo que no deberíamos decir respecto del muestreo teórico y la saturación. En quinto lugar, vamos a revisar un poco la idea de la codificación abierta y la codificación axial y selectiva, ya algo que usamos habitualmente quienes hacemos investigación con este modelo, que es la idea del árbol y del mono, ¿no? Como un lenguaje más habitual. Y por último, algo que es central tal vez, y que podría ser en realidad el tema de esta presentación, que es la psicoterapia y el asunto del proceso, ¿no? Y ahí el tema de la incorporación de la temporalidad en el análisis cualitativo, cuando hablamos de investigación con teoría fundada en psicoterapia, y particularmente la codificación de procesos. Bueno, espero lograr todo esto en 45 minutos. Entonces veamos esta pregunta, ¿no? ¿Es teoría fundada o teoría fundamentada? Grounded Theory, le adelanto una primera respuesta. Estuve revisando en realidad, yo la verdad es que no soy muy rigurosa, entonces a veces hablo de teoría fundada, otras veces de teoría fundamentada, otras veces de Grounded Theory, pero parece que lo que más se utiliza en términos, en el español es el término teoría fundamentada. Pero lo importante de la teoría fundada o teoría fundamentada o la Grounded Theory en sus orígenes y en sus desarrollos actuales es la idea, o eso que queda como de alguna manera escondido, sobre todo en su traducción al español, que es la idea de que es una teoría fundada o fundamentada en los datos, ¿ya? Es como que le falta el segundo apellido. Denise. Bueno. No, a mí me gusta traducirlo como, porque ground es piso, con teoría con los pies en la tierra, porque justamente la gracia es esa, ¿no? O sea, que no son elucubraciones teóricas, sino que es, a ver, lo tangible, lo que uno realmente recoge directamente, ¿no? De la observación o el encuentro con lo investigado. Justamente, en el fondo, claro, y que tiene que ver típicamente con el problema de la traducción, ¿no? Que siempre es como de alguna manera inconmensurable en cierto sentido. Un poquito de historia, pero muy breve y muy selectiva, y yo aquí pido perdón antes, me pongo el parche antes de la herida, de que me pueda estar saltando, sobre todo en el último periodo, a muchas personas que han hecho contribuciones importantes en el desarrollo de la teoría fundada. Pero bueno, lo que sí es cierto, y en lo que no me equivoco, es en el origen, ¿no? Que es desarrollada originalmente en la década de los 60, a mediados de los 60, con los trabajos de Barney Glasser y Anselm Strauss en su estudio sobre la comunicación y la gestión en hospitales para el caso de enfermas terminales, digamos, que iban a morir, ¿no? Y cómo se gestionaba esa comunicación. Ellos eran, y es, porque Anselm Strauss falleció ya, sociólogo de profesión, de origen, y sobre todo Glasser había estudiado en la Universidad de Columbia, se mueve hacia la universidad y la escuela en esa época de Chicago, y ahí se meten como en esta búsqueda de metodologías que les permitieran acceder al significado, a la experiencia. Y publican inicialmente este libro, sí, un libro que se llama Awareness of Dying, en el 65, y ya 2 años después publican el libro famoso que se llama The Discovery of Grounded Theory, el descubrimiento de la teoría fundada, o arraigada, o con los pies en la tierra, como dice Denise, en el 67, y que solo leyendo su título uno puede, y después les voy a decir rápidamente, ¿no? Pero comprender en qué contexto se produce este desarrollo, ¿no? La idea de descubrimiento de un método, como si es que hubiese existido naturalmente, ¿no? Ya revela un contexto paradigmático, epistemológico, mucho más asociado al positivismo o al positivismo. Hay que pensar que era la década de los 60, mediados de los 60, moverse al positivismo era ya lo máximo, ¿no? O sea, es un movimiento muy importante dentro de, y en el contexto de la sociología además.
Eh, eh, Eso brevemente, bueno, fue un libro que fue un bestseller en sus momentos porque además contribuyó a un periodo de la investigación cualitativa que se llama de la formalización de los métodos de investigación cualitativa. Es el primer libro que además ofrece una guía para hacer análisis, ¿no? Hasta ese momento había mucha producción y en ese proceso de formalización de la investigación cualitativa respecto a cómo producir datos, cómo producir textos, cómo hacer observaciones, cómo hacer entrevistas. Sin embargo, una vez que se tenían los textos, los datos, había poca noción o era menos claro lo que había que hacer con aquello, ¿no? Cómo sistematizarlo, cómo construir con eso un conocimiento. Lo más cercano era la escritura etnográfica, pero que además era difícil de transmitir, ¿no? Como cómo se hace una escritura etnográfica, qué sé yo. Entonces, eso hace que, por sobre todo, sea un bestseller, sea de alguna manera una formalización que se centra y en las y los lectores y en que empieza a investigar mucho en la propuesta de análisis, más que una mirada del conjunto, y además que, y hasta el día de hoy, sea uno de los métodos de investigación, uno de los enfoques de investigación y de análisis más usados en la investigación. Muchas veces vamos a ver con ciertas dificultades porque en realidad no todo es cancha, en realidad no siempre requerimos un martillo, por ejemplo, cuando se trata de un tornillo, ¿no? Así, entonces, pero luego, así muy rápido en la historia, se incorpora a estos desarrollos la investigadora Juliette Corbin, que empieza a trabajar con Strauss, con Anselm Strauss, y que hacen digamos, se, hacen un desarrollo y se alejan un poco de la propuesta glaseriana, que se le llama, de la teoría fundada, que es más bien positivista, uno diría, y introducen, sobre todo gracias a Juliette Corbin, pongo el nombre porque es mujer y porque habitualmente le ponen Corbin y la gente tiende a pensar que es hombre, eh, introducen y sientan las bases para lo que se llama la teoría fundada straussiana o corbiniana, uno podría decir, que se mueve mucho más a la idea de una construcción, no totalmente, pero de la teoría, ¿no? No un descubrimiento de la teoría, sino una construcción de la teoría, y mueven el modelo un poquito más hacia el pospositivismo. Eh, el libro más famoso, y probablemente el que nosotras y nosotros estudiamos inicialmente cuando tuvimos los cursos de teoría fundada, por lo menos acá en Chile, en la universidad, el Basics of Qualitative Research Analysis, ya del 90, que tiene una traducción hecha por, creo que Uwe Flick, eh, y, o sea, yo me imagino que nadie acá revisó alguna vez su formación el del 67, por ejemplo, ¿no? Este es el que, de aquí partimos probablemente la mayoría de nosotras y nosotros. Y esto, haciendo así, fíjense los saltos temporales que estoy haciendo, entre medio pasó muchas cosas, pero esto genera, yo creo que abre las bases para la teoría fundada constructivista, propiamente tal, que la inicia en un artículo original Catherine Charmas y la formaliza en este libro, que es muy bonito por lo demás, que se llama Constructing Grounded Theory, tiene muchas más publicaciones, lamentablemente ella también falleció. Perdón. Eh, yo diría que es la, es la, eh, es la teoría fundada que por lo menos yo entiendo que en Chile más se ha desarrollado en investigación en psicoterapia, por lo menos es la que yo intento enseñar, y es que es la que hoy por hoy hace más sentido, ¿no? Cada vez más citada Catherine Charmas o Cathy Charmas. Lo que quiero mostrar con esto muy brevemente, primero con estos tres puntos, es que no hay una teoría fundada, fundamentada a una sola grounded theory, sino que hay muchas teorías fundamentadas.
incluso estas como fuentes originales del modelo se van transformando en el uso, ¿no? Y siendo extremista, uno podría decir que hay tantas teorías fundamentadas como investigadoras e investigadores la aplican, digamos, en sus distintos estudios y van generando ciertas como modificaciones. En el caso de la teoría fundamentada o fundada o la grandes theory en psicología y particularmente en la SPR, en la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia, yo diría que son destacables los aportes de David Rennie, de Heidi Levitt y en la SPR latinoamericana de Marianne Krauss. Ahí yo les dejo algunas referencias que se pueden buscar, ¿no? En el caso de David Rennie, ha escrito mucho sobre la teoría fundamentada, pero este libro es bien interesante, ¿no? Como la idea de las variaciones de los procedimientos, sobre todo relacionados con la comparación constante en el análisis, en la investigación en psicoterapia. Luego está un libro que publicó recientemente Heidi Levitt, eh, que se llama Aspectos esenciales de la teoría de la investigación con teoría fundada desde una perspectiva crítica constructivista. Fíjense que ella hace un movimiento un poquito más radical que incluso que Cathy Charmas, y que publicó hace poquito, el 2021, en una serie de libros de investigación, de métodos de investigación cualitativa de la APA. Y la tercera referencia, que ustedes dirán es súper antigua, pero a mí me parece muy vigente, bien fundante, bien importante, en Chile por lo menos, este artículo que publica en el 95 la Marianne Krauss, que se llama Investigación cualitativa, un campo de posibilidades y desafíos, que no menciona la teoría fundada, pero básicamente habla de ella, y que yo creo que siempre es un buen, uno podría decir, clásico al cual volver. Es un artículo breve, pero también muy ordenador de lo que significa aplicar este enfoque. Bueno, ahí están las distintas fotografías. No encontré, no sé por qué, la fotografía de Juliette Coty. La busqué y no hubo caso. Lo otro que les quiero mencionar, así como aspectos más generales, bueno, ahí está el libro de Heidi Levitt, y lo pongo solamente para dar un ejemplo, y es que si ustedes revisan libros cualquiera sobre teoría fundada o fundamentada o grounded theory, lo que se van a encontrar, porque a veces uno revisa los libros y tiene la expectativa de llegar y ver codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, ¿no es cierto? O sea, el modelo de análisis. Pero, pero lo que es súper importante es entender que la teoría fundamentada es un enfoque de investigación cualitativa, es una metodología. Vamos a ver por qué eso es tan importante. Y en cualquier libro de teoría fundamentada ustedes se van a encontrar más o menos esto, ¿no? Se van a encontrar con la pregunta por cómo recoger datos significativos y, bueno, entra un poquito inmediatamente con la idea de la codificación, pero incluso incluyen cuestiones respecto a la escritura, respecto a la difusión, es decir, es una reflexión también respecto de todo un proceso de investigación cualitativa. Y entonces, y volviendo a la definición original de teoría fundada, tenemos que en el libro del 67, los autores originales señalan que la teoría fundamentada básicamente es un proceso de investigación cualitativa que busca el descubrimiento de una teoría, después vamos a hablar de la construcción, del desarrollo, desde datos sistemáticamente obtenidos desde la investigación social. Y claro, desde esa definición original, y como ya iba mencionando, la teoría fundamentada se multiplica, se vuelve divergente y se empieza a diferenciar en sus aplicaciones básicamente en estos cuatro aspectos, ¿no? En sus supuestos paradigmáticos, ¿no? Positivista, pospositivista, constructivista, crítico, ¿no? Y que marca ciertas cuestiones de reflexión epistemológica. También en las orientaciones metodológicas, por ejemplo, la pregunta por el rol de él o la investigadora,
por la idea del dato, ¿no? ¿Qué es el dato? ¿No? Si es algo dado, si es algo que construimos, qué tan denso, qué tan orientado a la conceptualización o a lo anecdótico debemos generarlo, y también respecto a la presencia de la reflexividad, ¿no? Como nosotras y nosotros como investigadores contribuimos y somos parte de esa construcción de teoría. También divergen en las direcciones analíticas. Por ejemplo, la pregunta de si la teoría es emergente, o si emergente en un sentido así como casi que uno hace abracadabra y surge la teoría, estoy siendo como un poco sarcástica, pero como en esa línea, o si más bien es un proceso más interpretativo. Voy a decir algo más adelante sobre eso. Y también respecto a la definición de la teoría, o sea, si vamos a buscar generar teorías que son definitivas, y eso obviamente está más ligado a un paradigma positivista, pospositivista, o si más bien comprendemos la teoría como un desarrollo provisional. Bueno, y dicho esto, entonces pasemos al punto 2. ¿Qué es una teoría? ¿Y qué es una teoría fundada o fundamentada o grounded o con los pies puestos en la tierra, como decía Denise, ¿no? Esta, esta definición la pongo acá de Katy Chanmas porque, bueno, me gusta mucho. Bueno, ese es un cuadro de Nemesio Antunes, estoy aprovechando de hacer publicidad al arte nacional aquí, pero dice, una teoría es interpretativa, tiene ese carácter y convoca una comprensión imaginativa del fenómeno en estudio. Este tipo de teoría asume la existencia de realidades múltiples y emergentes que tienen un carácter indeterminado, en la que los hechos y los valores se hayan vinculado, en la que la verdad es solo provisional, en las que la realidad social es considerada como un proceso o con carácter procesual. Entonces, a mí me gusta y subrayo, ¿no? Estas tres ideas, ¿no? La idea de una comprensión imaginativa, es decir, en la interpretación y en la actividad de investigar tiene validez y tiene sentido este acto de crear y de creatividad también, en un contexto obviamente de seguimiento de ciertos estándares que hacen que este acto imaginativo, este acto creativo pueda ser considerado dentro de lo que llamamos el consenso de cientificidad. También la idea de que la verdad es solo provisional y en ese sentido la teoría puede tener o puede estar anclada en un contexto, puede ser, eh, comillas, verdadera en un periodo histórico y que siempre debe estar puesta en revisión y que en ese sentido entonces siempre está sujeta a un proceso, a procesos de cambio, ¿no? Algo que conocemos muy bien en la investigación en psicoterapia. Entonces, como ya les decía, esta idea de teoría, en la teoría fundamental, tiene un énfasis en la idea de una comprensión que tiene este carácter interpretativo, que es comprensiva con H, es decir, que es abstracta y que integra, digamos, las diversas, por ejemplo, manifestaciones o aspectos que nos permiten entender un fenómeno, eh, y que dice que es indeterminada, ¿no? Versus las teorías que están más asociadas a la investigación, por ejemplo, cuantitativa, a los estudios clínicos randomizados, que buscan la determinación de predicciones y de causalidad, lo que se llama teoría explicativa. Ahí se me movió un poco, pero tiene un asterisco porque esto es algo que está en disputa hoy en día, está en cuestión y está en reflexión y me parece súper interesante. Hay un número de la Psychotherapy Research en donde está este artículo que publica Joseph Maxwell y Heidi Levitt. Joseph Maxwell viene como desde el 2005 argumentando que los métodos cualitativos en general pueden generar comprensiones teóricas y establecer ciertas causalidades. A esta discusión se agrega en este artículo, se suma, digamos, Heidi Levitt, y se los dejo ahí porque esto de que la teoría no necesariamente, o sea, no es explicativa, no es necesariamente cierto hoy por hoy,
si consideramos que podemos entender la causalidad de una manera distinta a la que se entiende en términos cuantitativos de relación entre variables. Principalmente el argumento, esto daría para un webinar aparte, digamos, pero principalmente este argumento tiene que ver con que las teorías de causalidad, las teorías que permiten preguntarse o responder a la pregunta de por qué funciona algo o cómo es que funciona, eh, eh, establecen una causación que está puesta en un contexto determinado y que recoge las experiencias de causalidad de las personas. Eso es algo muy típico, digamos, en investigación cualitativa, y lo vamos a ver, tal vez les voy a mencionar algunos ejemplos donde eso es particularmente cierto ya en algunas publicaciones que no lo han hecho explícito. Y lo último es que plantea que estas teorías de las teorías fundamentadas muestran un razonamiento dinámico, y eso está dado principalmente por el proceso, versus un razonamiento lineal de input-output, digamos. Y antes había ya señalado en una edición nueva del libro de Strauss y Corbin, que cambia, digamos, el orden de autoría de Corbin y Strauss, que el desarrollo teórico y como digamos, levantan, no sé si una alarma, pero subrayan que el desarrollo teórico en investigación cualitativa ha perdido popularidad, que ha sido reemplazado por la indagación de experiencias a través de narrativas, que se quedan como un poco ahí en la descripción. Y dice, bueno, si bien todo no puede estar condensado en una teoría, las teorías siguen siendo importantes para explicar fenómenos, impulsar investigación y, bueno, entre la generación de conocimiento narrativo y la generación de teorías en investigación cualitativa, debiese también haber una reflexión respecto de qué necesita el objeto que estamos estudiando. Y en investigación en psicoterapia, eso es particularmente cierto, digamos, a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, les traigo aquí un ejemplo, valga la redundancia, de un trabajo que me imagino que gran parte de ustedes conocen, que son los desarrollos de Marianne Krauss y colaboradores, y que a partir de, y sobre todo inicialmente, ¿no?, el modelo de la teoría fundada, genera este modelo procesual del cambio que se llama cambio genérico y que da lugar también a los indicadores de cambio de distintos niveles que permiten explicar qué es lo que cambia en un proceso terapéutico y da lugar a un montón de investigaciones sobre qué pasa en esos momentos relevantes en los que se observa alguno de estos cambios que están allí listados. Entonces es un ejemplo de cómo a partir de investigación cualitativa con teoría fundada se levantó un modelo conceptual que ha dado lugar a mucha investigación aquí, por lo menos en Latinoamérica, y cómo se puede de alguna manera combinar con una perspectiva más narrativa, ¿no? Esta es saqué una cita de un trabajo de Olga Fernández y colaboradoras, y que permite, digamos, esta mirada teórica sobre los indicadores de cambio hacer sentido, ¿no?, a esta narración, ¿no? Lo que cambió, mi percepción de ella, la terapeuta, era que igual se acordaba de las cosas que yo le decía y yo me imaginaba que ella tiene lleno de pacientes, que anda pendiente de miles de personas, entonces me sorprendía que se acordara de cosas que uno le decía, siendo que ella atiende a pacientes casi toda la semana. Este es un estudio sobre el proceso de cambio en psicoterapias con adolescentes, ¿no? Y uno allí podría leer en esta experiencia más narrativa cómo se actualiza ese modelo y ese proceso de cambio, en este caso reconociendo, por ejemplo, a la terapeuta como una profesional competente y que se interesa por, no me acuerdo si era ella o bueno, este adolescente. Otro ejemplo, este viene de cerca, digamos, y es un estudio sobre la construcción subjetiva del proceso suicida en jóvenes sobrevivientes de suicidio lesbiana y gay. Y también, bueno, podemos hablar de la cantidad de participantes, en este caso eran 8 casos,
y cómo desde ese estudio que levanta, por supuesto, entrevistas narrativas, es posible generar un modelo conceptual con todas las características que ya les decía, que permite establecer un proceso y poder entender qué características particulares, cómo es que, por ejemplo, la homofobia internalizada participa en el proceso de suicidio, qué es lo que es particular o qué es lo que está en juego en la decisión y en los también gatillantes del suicidio. Y para desarrollar la teoría fundada, y esto ya me imagino que varias y varios de ustedes lo conocen, tenemos estos pasos de conceptualización que llamamos codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva. Y aquí solamente lo que quiero subrayar es que en general las y los autores plantean que la teoría eh, emerge o se construye, o lo que podemos llamar teoría propiamente tal, es el momento de la codificación selectiva, que es el momento de la teoría emergente. Yo discrepo un poco de eso, pienso que ya tenemos teorías o semillas de teoría desde los resultados de la codificación abierta, a través de la conceptualización, que es la tarea básica de teorizar, y que también avanzamos mucho en la construcción de teoría con la teoría fundada en la codificación axial, cuando podemos detectar, digamos, un fenómeno que requiere una explicación. Vamos a verlo más adelante. Y por último, esta teoría, y le da una característica también especial, y también al enfoque de la teoría fundada como modelo de investigación cualitativa, tiene las características que se construye, bueno, desde el día uno, empieza a construirse desde el día en que planteamos el problema de investigación, en que nos hacemos las preguntas de investigación, las preguntas directrices, empezamos a construir los guiones temáticos, los de observación, etcétera, etcétera, y que particularmente supone una simultaneidad relativa de los procesos de selección, recolección y análisis, de selección de participantes o situaciones que estamos estudiando, que se caracteriza en el proceso por una flexibilidad y reformulación permanente de preguntas, de guiones de entrevistas, de pauta de observación, de concepto y categoría, que requiere imaginación y a la vez rigurosidad, o sea, como decimos aquí en Chile, no se trata de irse en la bola, y, y que además requiere de parte de las y los investigadores mucha implicación en el campo, en las entrevistas y mucha paciencia. Aquí yo les puse la fotografía de esta película, no sé si la vieron, todo en todas partes y al mismo tiempo, porque cuando la fui a ver pensé en eso, ¿no? Como esto es investigación cualitativa, esto es teoría fundada y este es como vamos construyendo las diferentes maneras en que podríamos explicar los fenómenos que estudiamos. Y en ese sentido, la teoría fundada, en términos de diseño, tiene esa característica de que todo es cancha, ¿no? Que ya lo decía, esto lo voy a pasar rápido. Primero, todo es cancha porque no es solamente un modelo de análisis, sino que es un modelo de análisis que es dependiente de la recolección y de la selección y muestreo de participantes, y que por lo tanto necesariamente debe ocurrir de manera simultánea. Los procesos de codificación abierta, codificación axial y selectiva no funcionan del todo si es que no tenemos cierta simultaneidad con la selección y con la recolección. Y que además, esto es importante, típicamente asociamos la teoría fundamental, la grounded theory, al trabajo con entrevistas. La verdad es que podemos aplicar teoría fundada al análisis de imágenes, al análisis de procesos terapéuticos, además de entrevistas. Entonces ahí, bueno, creo que estaba por ahí la Claudia Capela, que han trabajado con su equipo, la Nicolás Álamo también, analizando con niños y niñas los procesos de cambio a través de dibujos y narraciones asociadas. Ahí hay un ejemplo de aplicación, por ejemplo, de análisis de teoría fundada a procesos terapéuticos, observación de psicoterapia y, por supuesto, a las entrevistas. Lo importante es que
finalmente, en el proceso de aplicación de la teoría fundada, todo se convierte en un texto. Traducimos, digamos, las observaciones, la entrevista, los dibujos, fotografías, videos, finalmente todo se traduce en un texto a través del proceso de análisis. Bien, usted no lo diga. Muestreo teórico y saturación. Este es un tema sensible. Cada vez que alguien, esto lo voy a decir yo, responsabilidad mía, después lo podemos discutir, pero cada vez que alguien dice que su estudio, ya sea cualitativo o con teoría cualitativa en general, Sí, sí, o sí, que ya. hay un audio ahí que está. Ah, lo veo yo entonces, vale. Ahí lo está diciendo, ¿no? Cada vez que alguien dice que su estudio es cualitativo, tuvo un diseño cualitativo, con teoría fundada, fundamentada, y que el muestreo fue no probabilístico, se muere 1 hectárea del Amazonas. Eso le quiero decir. Ya, usted no lo diga. Decir que en una investigación, y esta es una lucha personal, ¿no? Decir que en una investigación cualitativa se utilizó un muestreo probabilístico no tiene ningún sentido. Es definir por oposición, porque nunca en un estudio cualitativo buscamos tener un muestreo probabilístico. Cuando un estudio cuantitativo se dice que no es probabilístico, se está confesando, no ha cumplido todos los criterios para que sea perfecto, perfecto, y por eso se dice no probabilístico. Pero en investigación cualitativa no buscamos muestreos probabilísticos. De hecho, los muestreos probabilísticos serían un desastre en la investigación cualitativa dada su lógica, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero decir, Guillermo Lorca, ese es el desastre que podríamos tener con un muestreo probabilístico en investigación cualitativa. Entonces, nunca más muestreo no probabilístico en investigación cualitativa. Esto nos lleva a que entonces la lógica del muestreo teórico y la idea de saturación, y en términos más generales del muestreo entonces intencionado, tienen que ver con la búsqueda de construir un caso con el conjunto de entrevistas, con el conjunto de observaciones significativo que nos permita hacer observaciones ricas, densas, profundas y complejas sobre el fenómeno que estamos estudiando. El muestreo teórico no es un muestreo deductivo, es orientado por la teoría emergente. Ese es otro error que se suele tener, ¿no? Que pensar que el muestreo teórico es algo que estamos haciendo o que tenemos que tener una teoría sobre el muestreo o algunas categorías preestablecidas. No, el muestreo es guiado, o la selección de casos participantes es guiado por lo que va surgiendo del análisis. Y por lo tanto, el foco en la selección de nuevos participantes, de nuevas situaciones, no está puesta en las personas, sino más bien en los conceptos, ¿no? O sea, cómo los conceptos van guiando mis decisiones de convocar a personas al estudio, de buscar situaciones en psicoterapia que me permitan, que tienen ciertas características que me van a permitir completar esos conceptos, compararlos, ponerlos en cuestión, profundizar. Y por lo tanto, el muestreo teórico ocurre y varía en función de los avances de la investigación. Por ejemplo, cuando estamos en momentos de codificación abierta, nuestro muestreo busca ampliar todas las posibilidades de participantes que nos abran todas las posibilidades de conceptos y categorías. Mientras que cuando ya estamos en un nivel más de codificación axial, lo que vamos a buscar en el muestreo teórico es participantes o situaciones que me permitan focalizar, saturar, completar ciertos conceptos que aún no están totalmente claros. Es importante saber que a veces es imposible aplicar el muestreo teórico. Es muy complejo, ¿no? Cuando tenemos que postular a un fondo de investigación o cuando tenemos que hacer el proyecto de magíster o el proyecto de tesis del doctorado y decir, mira, la verdad es que no sabemos cuántos casos, no sabemos cuándo nos vamos a detener porque tenemos un tiempo limitado. Pero es muy importante tener en cuenta su sentido. O sea, uno podría decir que uno va a hacer un muestreo teórico o va a ser un muestreo que va a estar orientado o va a seguir ciertas orientaciones del muestreo teórico.
Por otro lado, bueno, y todo esto tiene que ver también con buscar la saturación, o sea, como con nuevos casos, nuevas situaciones, ya se empiezan a repetir los conceptos, las categorías, las ideas. La saturación, en todo caso, no es exclusiva de las categorías, de los conceptos, de los fenómenos. La saturación también parte del día uno, ¿no? Buscamos saturar en el proceso de recolección. Por ejemplo, cuando hacemos entrevistas, debiésemos tener una idea de saturación, es decir, y no de saturar, de cansarnos, ni de cansar a él o la participante, sino de agotar la conversación. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, las entrevistas en profundidad, ¿no? De recoger lo máximo posible y sobre todo no en términos de conceptos, sino en términos de anécdotas, de ejemplos que tienen que ver con lo que estamos estudiando. También la saturación puede tener que ver con la construcción del caso. Cuando digo construcción del caso, el total de participantes que en el fondo representan distintas manifestaciones, por ejemplo, del fenómeno. Y finalmente la que más conocemos, que es la saturación de los análisis. Esta es una pregunta que se van a encontrar con Grounded Theory y con investigación cualitativa en general, que es, pero ¿cómo con tan pocos y pocas participantes vamos a poder llegar a concluir algo, ¿no? Que sea relevante para la toma de decisiones? Hoy en día está bien en discusión la participación de la investigación cualitativa en las políticas públicas. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esto es válido para la Grounded, pero también para cualquier enfoque de investigación cualitativa, que es distinto el propósito de representar, por ejemplo, que tendríamos en una investigación cuantitativa, con el propósito de generar una comprensión. Y en ese sentido, en una investigación cuantitativa queremos representar una población, queremos ver cómo se comporta la variable en la población. En cambio, en la investigación cualitativa lo que nos preguntamos habitualmente es cómo se manifiesta un fenómeno, y entonces lo que buscamos es generar una representación del fenómeno. No del fenómeno en términos de la distribución en la población, sino del fenómeno en su ocurrencia. Y esa es una comprensión también distinta de la teoría de la causación. Entonces, podemos generar una comprensión sobre un fenómeno, un objeto de estudio, y luego, y eso da para otro webinar, podemos, por ejemplo, diseñar otro estudio para ver cómo esa comprensión convertida en una variable, por ejemplo, se comporta, se distribuye en una población. Siguiente. Voy muy rápido. No sé si hay comentarios, no alcanzo a ver. O lo vemos al final. ¿Javiera? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La Nicole había levantado la mano hace un rato, antes que la Claudia. No sé si quieres tomar las preguntas ahora, o Ale, o al final. ¿Me he saltado mucho o no? ¿No? No, ya. Puedo terminar porque me quedan 2 puntos y tal vez podemos recoger en conjunto porque hay cosas que se relacionan además. Súper. Bueno, un árbol y un mono, codificación abierta y codificación axial y selectiva. Quienes han trabajado conmigo, a quienes le he hecho clases, que no sé si están por acá, saben que cuando yo enseño el análisis de la codificación abierta y codificación axial y selectiva, siempre les digo que vamos en la codificación abierta, lo que hacemos son árboles, ¿no? Estas ramas, y son árboles que crecen desde las hojitas hacia el tronco, ¿no? A diferencia de los árboles de la naturaleza, y que cuando hacemos codificación axial y selectiva, lo que buscamos son fenómenos que andan dando vuelta en los árboles, ¿no? Que son como monos, ¿no? Que se mueven en el árbol, ¿no? Que son más procesuales. Entonces esa es la imagen de árbol y mono. Y entonces vamos a ver un poquito de eso. Ahora, más allá de los árboles y el mono, me parece que lo más importante tal vez a destacar en este ratito que tenemos es la idea de codificación y conceptualización como un proceso de interpretación, ¿ya?
En realidad lo que hacemos cuando hacemos análisis con Grounded Theory de cara a generar y a construir una teoría emergente, digamos, es conceptualizar. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Codificar es como el término más técnico para la tarea de seleccionar fragmentos del texto, por ejemplo, y asignarle un concepto, ¿ya? Pero en realidad lo que estamos haciendo todo el tiempo es conceptualizar. Y al conceptualizar, desde una perspectiva constructivista, lo que estamos haciendo es interpretar, ¿ya? Entonces, a veces personas que no saben de investigación cualitativa llegan y le dicen a uno, pero bueno, eso es una interpretación. Entonces, la respuesta es sí, ¿ya? Ahora, la interpretación en este proceso tiene la característica que es una interpretación, uno podría decir, regulada, tal vez dialógicamente con el texto, ¿ya? Cuando decimos acá interpretación es como, y por eso está el monito de Linus ahí de Peanuts, es la interpretación como la interpretación musical, ¿no? Nosotros leemos, yo no sé tocar instrumento, pero me encantaría, ¿no? Pero lo que hacen los músicos, las músicas, es interpretar, leer una partitura y traducirla en una experiencia musical. A veces las personas dicen, ese músico o esa música es muy buena técnicamente, pero tiene poca interpretación. Y cuando dice que la gente que tiene poca interpretación se refiere a que hay algo que no agrega en esa lectura, que es la subjetividad, ¿no? Y entonces es como fome lo que uno está escuchando. No ve algo nuevo, no escucha algo distinto de Mozart o de Beethoven, ¿no? Como, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotras tenemos que hacer en la investigación con teoría fundada y en cualitativa en general. Y la interpretación supone entonces la centralidad de la investigadora y sus circunstancias. Nosotros y nosotras, cuando hacemos análisis cualitativo, vamos con todo lo que somos a hacer ese análisis. Nuestra historia, nuestra formación, en un mismo texto, distintas personas no van a leer lo mismo, por supuesto. Hay ciertos como marcos, comillas, regulatorios que tienen que ver con que estamos haciendo interpretación en el contexto de una pregunta, de objetivos, pero aún así, por eso a mi juicio no tiene sentido, a veces a uno le piden que haga un análisis de hasta se me olvida la palabra porque me enoja. Ya, pero ustedes me entienden. Y que más o menos que hagamos codificaciones, por ejemplo, por separado y que después veamos si codificamos lo mismo. No, no vamos a codificar lo mismo. Justamente por esa razón. Y justamente por esa razón es muy importante el trabajo de análisis y de interpretación conjunto, colectivo, y asegurar lo que se llama la validez intersubjetiva. Algunos elementos importantes en la interpretación, a mi juicio, es que uno está en otra lógica y que el centro de esa interpretación habitualmente es el significado. Y el significado no sigue una lógica numérica, sino una lógica conceptual. Entonces, a veces hay elementos que, claro, que se repiten y que aparecen muchas veces, y los números igual pueden ser importantes, pero a veces ocurren conceptos, visualizamos, interpretamos conceptos que tienen un peso que no tiene que ver con su frecuencia de aparición, sino con su capacidad explicativa y su sentido. Típicamente esos conceptos se convierten en fenómenos para codificaciones axiales. Y lo otro, sobre todo acá, que debemos haber hartas y hartos psicólogos, es muy importante en esa interpretación, en teoría fundada, cuando hacemos codificación abierta, axial o selectiva, anclarnos, a propósito de teoría, con los pies en la tierra, anclarnos en el texto y ahí tener harto ojo con la lectura mental, ¿no? Nosotros lo que estamos interpretando es un texto, una partitura, no a la persona que escribió esa partitura, ¿no? No estamos interpretando a Mozart. Entonces hay que tener harto ojo cuando uno empieza en los equipos a discutir las interpretaciones y alguien, por ejemplo, yo digo, no, pero es que yo creo que lo que quiso decir es esto, que no es lo mismo que leer entre líneas, ¿no? Yo creo que lo que quiso decir, que uno le empieza a estar en mente o a hacer lecturas mentales. Ahí ya es válida la crítica que nos diga esto es una interpretación.
Y lo otro es que este análisis, todos estos procesos y sus resultados, y como una medida de calidad, debiesen permitirnos escuchar algo nuevo, por un lado, pero contextualizado, ¿ya? Es decir, escuchar algo que conocemos, una música que conocemos, pero que nos permite esa interpretación al escucharla de una manera distinta, porque ha sido mencionada o ha sido tocada por distintas personas y qué sé yo, de pronto darnos cuenta que es algo nuevo, ¿no? A veces pasa en la investigación con teoría fundada que, claro, a veces uno se queda como con que en realidad no hay mucho nuevo que uno ha visto, digamos, que no es muy sorprendente. Pero créanme que una buena interpretación, un buen análisis puede tener muchas cosas obvias, pero siempre va a tener algo distinto, algo que nos va a hacer distinto, que nos va a dar posibilidades de, de actuación, de orientar mejor la práctica, por ejemplo, en psicoterapia. Y lo otro que a mí me parece que esto es mío, inventado, ustedes lo pueden como poner en cuestión también, lo podemos discutir, es que esta construcción de teoría, estos procesos de análisis, de interpretación, debiesen tener, a mi juicio, un efecto coral, ¿no? Que en el fondo, lo que pasa con los coros es que yo fui a coro, tampoco canto muy bien, pero fui a coro, y un tiempo, y lo que pasa, la experiencia coral, es que es como que todos cantan y nadie canta. O sea, como que, bueno, la experiencia de un emergente, ¿no? De que están todos allí representados, todas las experiencias, pero emerge una nueva, que es escuchar el coro, que no es escuchar a las personas por separado. Eso es lo que debiésemos llegar, creo yo. Y en términos más como técnicos, entonces, conceptualizar con esta idea de interpretación detrás implica fragmentar, conceptualizar y volver a unir en una comprensión nueva, novedosa, que sea relevante, que nos abra miradas, que nos permita pensar orientaciones de acción, y que tiene distintos niveles. A mi juicio, la codificación abierta es una comprensión más descriptiva, pero en el sentido de la descripción densa, por ejemplo. La codificación axial, una comprensión más relacional, en el sentido de tener fenómenos que exigen una explicación y que en la relación de las distintas categorías nos permiten darle sentido. Y una codificación selectiva que más bien nos lleva a la teoría interpretativa propiamente tal. Aquí hay un tema, y yo creo que varias y varios de ustedes han tenido esta experiencia, que claro, una cosa es la investigación, el informe de investigación, la tesis, por ejemplo, ¿no? Y pasa por todos estos pasos, y otro es la publicación. Y muchas veces ocurre que en la publicación lo que es una codificación axial se vuelve y se selecciona como un aspecto central en términos interpretativos y se vuelve en una codificación selectiva. También eso hay que tenerlo. Cuando hacemos codificación abierta, ya no me voy a apurar, lo que nos preguntamos básicamente es de qué habla el texto, que nos da lugar a los conceptos, y qué dice lo que habla, que da lugar a las propiedades, y vamos construyendo esto que ven ustedes, que son árboles, y que en términos técnicos se les llama a veces esquemas de clasificación jerárquico. Este es un ejemplo de un paper, no lo voy a leer, pero que en el fondo es importante tener en cuenta que el gráfico no es el resultado. El gráfico nos ayuda como a visualizar el resultado de esa interpretación, de ese análisis. El resultado, en términos generales de investigación cualitativa y particularmente en teoría fundamental, es el texto, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Después yo les puedo también pasar estos ejemplos, y este es un ejemplo de codificación axial selectiva, mono, pero en estricto rigor son esquemas relacionales, y si antes nos preguntábamos de qué habla el texto y qué dice lo que habla, acá nos preguntamos qué es aquello central, lo que anda rondando, ¿no? El mono que anda dando vuelta en el árbol, y eso es el fenómeno. Tenemos que tener un fenómeno, sí, sí. No podemos hacer un esquema relacional
sin fenómeno porque no tenemos nada entonces que explicar, ¿no? Y generar la teoría. Y cómo he explicado aquello de lo que hablamos, y ahí hacemos uso entonces de las categorías y los conceptos para organizar, digamos, esta explicación. Y aquí tal vez es importante decir que tal vez ustedes han tenido clases y yo misma, ya existe lo que se llama el paradigma de codificación. Yo no lo traje acá para mostrárselo porque creo que, bueno, no alcanzaba, pero además a veces eso hace olvidar que lo más importante es el fenómeno. Después las relaciones que establecemos pueden ser muy simples, pero si explican el fenómeno, si generan una comprensión sobre el fenómeno, es suficiente. Y por último, yendo muy rápido también, el último punto que me parece importante, y esto sí, muy importante para la investigación en psicoterapia, es el asunto del proceso. Y es menos conocido, pero en el libro de Corbin y Strauss, Basic of Qualitative Research, edición no me acuerdo cuánto, incluyen esta idea de la codificación de procesos, ¿ya? Que es como una suerte de codificación axial, y la codificación de procesos básicamente lo que se pregunta es por el tiempo, ¿ya? Es como en los fenómenos que estudiamos participa el tiempo y además en algunos casos incluso el tiempo, el proceso, es el fenómeno que estamos tratando de explicar, ¿no? Cómo se desenvuelve alguna categoría, alguna pregunta, algún evento en el tiempo. Entendiendo que el tiempo puede ser cronológico, pero también el tiempo tiene una característica subjetiva, ¿ya? Entendiendo también que el tiempo entonces supone conceptualizaciones de eventos que se organizan como secuencias de acción y de interacción que van cambiando, eh, y, que, eh, y que de alguna manera generan ciertos patrones o repeticiones. Eh, Esto es más general, digamos, pero incluso uno podría decir que se parece mucho o tiene algo del modelo genérico de psicoterapia, digamos, para pensarlo en términos temporales, eh, y se plantea como esta idea del cronosistema. Entonces, todo análisis de proceso no necesariamente tiene que incluirlo, pero tiene distintos niveles. Puede ser a nivel macro, por ejemplo, un periodo histórico, cambios culturales, procesos de despatologización, para lo que nosotros hemos estudiado en los últimos años, súper importante. A nivel meso, por ejemplo, las trayectorias profesionales, aquí me acordé, no sé si está por acá, pero de la investigación de una de las investigaciones que hizo la Martina, por ejemplo, en términos de las trayectorias profesionales de psicoterapeuta. A nivel micro, por ejemplo, los procesos de cambio en psicoterapia, eso lo hemos estudiado harto en Latinoamérica. Y a nivel individual, la idea de cómo el tiempo se aloja en procesos más subjetivos también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, solamente doy el ejemplo del estudio que hicimos en la construcción subjetiva del proceso suicida. Este es un paradigma de codificación de procesos posible, pero que trata de como, dar cuenta de todos estos elementos que les mencionaba antes, del paso al tiempo, de condiciones estructurales, de contextos, de secuencia, de hitos que marcan de ciertas evoluciones, ¿ya? No voy a detener mucho acá. Cuando hacemos análisis de proceso nos hacemos preguntas de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que emergen? ¿Cuáles son las secuencias o cambios? ¿Cómo se organizan esos procesos en etapas o fases? ¿En qué contexto y situaciones? ¿Cómo, por ejemplo, cambio en contexto cambian las interacciones o las acciones? ¿Cuáles son las condiciones de ocurrencia? Etcétera. Y este es un ejemplo de un trabajo de la Javiera Duarte, que es sobre los momentos de encuentro, ¿no? Y la contribución al cambio en psicoterapia. Y por ejemplo, esto es Grounded, con análisis de proceso, y ahí ustedes pueden ver. No es exactamente el modelo, el paradigma que les mostraba, se cambia, pero hoy tenemos como
Obviamente el fenómeno a explicar es cómo ocurre el momento de encuentro y cómo se relaciona con el proceso de cambio, pero si ustedes se fijan, todos esos elementos tienen sentido en la comprensión de que esto ocurre en un tiempo, en un proceso y en distintos niveles temporales también. Entonces, hemos visto qué es teoría fundada, de dónde viene, qué es una teoría o alguna propuesta sobre eso, esta idea de que todo es cancha. Recuerden, usted no lo diga, un árbol y un mono, y la codificación de procesos. Y bueno, ahora sí me callo, y más bien le doy la palabra a ustedes, preguntas, comentarios. Le debo decir que no, probablemente pueda responder algunas y otras probablemente más bien van a quedar como preguntas para todas y todos. Y también me interesa escucharles lo que ustedes saben. Eso. Bien, muchas gracias, Alenka, por tu presentación, muy clarita como siempre. Eso ahí para poder mirarlo. Se pegó, ¿no? Ese fue el mío. Ahí sí. Entiendo que Nicole había levantado la mano hace un rato y después Claudia Capella también, así que partamos por ahí y si hay más preguntas las vamos sumando también, si quieren las pueden anotar en el chat para no perderme ahí en el orden. Gracias, Javi. Sí, yo tenía una pregunta un rato atrás cuando estabas hablando, Alemka, de qué es una teoría fundada y comenzaste a hablar de lo narrativo. Era muy cortito en realidad. Lo narrativo, de alguna manera, las narrativas podríamos homologarlo a la fase de codificación abierta, de una codificación más descriptiva, pero luego aclaraste que, claro, desde ahí también se pueden ir construyendo relaciones y modelos causales. Pero esa era mi duda, cuando te refieres a las narrativas, ¿podríamos homologarlo a lo más descriptivo? Sí, o sea, sí, no, porque, a ver, yo soy de la convicción de que el modelo descriptivo de la teoría fundada es un modelo conceptual, digamos, y busca, tal vez no en el sentido de una teoría tradicional, pero busca una cierta conceptualización de cómo organizar una realidad determinada. En el cambio, lo narrativo, por lo menos entiendo yo a lo que se refiere en ese momento Colvin Strauss, es más bien a la investigación cualitativa, que igual es importante, ¿no? Que más bien está en una orientación más de dar voz a los participantes o a las participantes, recoger esa experiencia, pero no necesariamente llevarla a un nivel de abstracción tal que eso pueda, o sea, que tienen menos experiencia coral, por decirlo de alguna manera. Y que Maxwell, por ejemplo, dice más actualmente que eso pasa de alguna manera porque ha habido como una cultura en que las y los investigadores que utilizan metodologías cualitativas han asumido que la causalidad, esa es como la gran explicación, es un asunto de la investigación cuantitativa y han asumido además que la teorización necesariamente tiene que ver con causalidad, ¿no? Entonces, diría eso, digamos. Así como... Perfecto. Sí, me queda súper claro. Gracias. ¿Pregunto, Javiera? Sí, sí. Alenka, mis preguntas iban más como a tu apreciación como de dos temas que mencionaste. Uno es este tema como de la validez intersubjetiva, que también en los modelos más construccionistas y constructivistas de cualitativas se ha cuestionado, como en el fondo esta idea de que no triangulamos, como tú decías, como para llegar necesariamente como a ver lo mismo, sino que más bien es como para ir complejizando la mirada del fenómeno. Entonces, como primero, como cuál es tu visión de eso o como cómo entiendes esta validez intersubjetiva.
Y lo segundo, que también siempre es un problema, es el tema de la saturación, ¿cierto? Porque cuando hablamos de que efectivamente saturamos, porque uno esperaría que si uno estudia un fenómeno, siempre encuentre cosas que no tiene totalmente la respuesta para poder luego seguir investigando al respecto, como que uno siempre espera encontrar algo nuevo que no tiene todas las respuestas. Entonces, ¿cómo pensar el límite de la saturación? Mira, bueno, algo más general, ¿no? O sea, como que algo que yo me enrayo, me enojo y después, bueno, así es la vida nomás, pero cuando uno envía investigaciones para publicación con trabajo cualitativo, digamos, con metodologías cualitativas, básicamente el apartado de metodología se vuelve una especie de tratado de metodología, porque hay que andar explicando todo, digamos. Pero bueno, ya está, es así y ya me rindo. Pero respecto a la validez intersubjetiva, bueno, voy a decir algo además, porque basta con que uno cite a Flick y no hay problema, ¿no? Pero en fin. O sea, yo coincido contigo, digamos, la validez intersubjetiva no tiene que ver con asegurar que vemos lo mismo, porque entonces estamos en otro paradigma, estamos en un paradigma positivista, entendemos que hay una realidad allá afuera, independiente de nosotros, ¿no? O sea, volvemos, y me parece que hoy por hoy como es muy difícil sostener eso, o sea, ni siquiera los físicos lo pueden sostener después de la física cuántica, etc. Y claro, la validez intersubjetiva yo diría que tiene dos cosas. Uno, que contribuye a la complejidad de la interpretación, porque vemos cosas distintas y todas son muy interesantes. Eh, y dos, también permite regular eh, el nivel de la interpretación y la imposición de la interpretación, eh, porque uno ve a veces, uno está muy como orientado a ver lo que necesita ver, ¿no? Entonces yo creo que eso es, o uno ve desde un lugar que a veces puede como aplastar o dejar poco espacio a lo que está ofreciendo esta partitura, por ejemplo, el texto, ¿no? Entonces yo creo que tiene también ese valor de regular. Y también yo creo que la triangulación tiene una función formativa, ¿eh? O sea, es decir, nosotros, yo creo que todos tenemos la experiencia que trabajamos con estudiantes, con ayudantes, con gente que viene recién entrando al método. Entonces también es un espacio de transmitir esa experiencia que es muy difícil de escribirla en los textos, presentarla en un PowerPoint, uno trata de hacer analogías, pero yo diría eso. Y respecto de la saturación, pienso como dos cosas. Uno, que la saturación uno igual la regula, porque, claro, si tú pretendes regular, o sea, perdón, si tú pretendes saturar, eh, por ejemplo, a nivel de propiedades, es muy difícil que satures, porque las propiedades están más apegaditas al texto y son muy particulares a veces, ¿no? Pero cuando tú subcategorizas, digamos, cuando haces subcategoría, y como ahí levantas la interpretación y generas un concepto, o sea, saturas muy rápido, inmediatamente, porque se van agregando propiedades distintas, pero se mantienen en esa subcategoría. Eh, la saturación, yo diría que hay que lograrla a nivel de la codificación abierta, principalmente, porque teniendo saturado a nivel de codificación abierta, eh, tú basas luego tu interpretación, tu codificación axial, por ejemplo, en ese nivel de saturación. Ahora, a veces la codificación axial, lo que luego tú tienes que saturar un poco más, tal vez, en algunas ocasiones, son las relaciones. O sea, cuando tú vas a la codificación axial, lo que vas a chequear al texto es que esas relaciones entre categorías, ¿no? Le pones esos lentes, se dé, o se pueda sostener, o haga sentido. Eh, Obviamente uno nunca satura todo. Eh, y yo creo que está bien, digamos, porque si no, no sé, o nos ganamos el Nobel o se acabó la historia, no sé, como... y ahora, yo creo que para futuras investigaciones, por ejemplo,
claro, la saturación es una pregunta para continuar la investigación, por un lado. Y la otra yo creo es que si funciona bien la investigación, o sea, habitualmente cuando surgen resultados que no estaban ni siquiera esperados los objetivos, esas son las fuentes como de diversificación de la investigación. Pero sí, o sea, siempre uno tiene como la idea de que, o sea, yo diría que toda investigación, quali, quanti, grounded, básicamente es una investigación de gente insatisfecha, ¿no? O sea, como siempre se puede hacer algo más. Súper, muchas gracias Nicole y Claudia. Tenemos otra pregunta acá de Joana Contreras. No sé si quieres hacerla, Joana, o quieres que la lea. No sé, Eh, Fabi. sí, bueno, sí, muchas gracias por la instancia primero. Y claro, mi pregunta iba más por la codificación axial, eh, por cómo se generan, digamos, los monos, como decía Lenka, en los fenómenos. Eh, entonces, ahí me queda la duda, por ejemplo, si es que se espera que de un árbol, son preguntas como bien prácticas, se espera que de un árbol salga un fenómeno o si pueden salir varios fenómenos, o por ejemplo, si nosotros tenemos varias preguntas de investigación, podemos decir que o varios objetivos específicos, por ejemplo, que un fenómeno podría ser corresponder a cada uno a una pregunta o cada uno a uno de esos objetivos, y también si siempre es como una convención o hasta qué punto es como necesario que esos fenómenos se presenten de esa manera, o sea, con condiciones intervinientes, acción, etcétera, o eso es como hay más libertad en el fondo en cómo yo presento ese fenómeno. Mira, respecto a la primera pregunta, mi experiencia es que, a ver, cuando uno está en la codificación, obviamente está en el contexto del estudio, de la pregunta de investigación, pregunta directriz, objetivo general específico, y cuando uno está analizando, es como que es súper importante estar con el proyecto muy interiorizado, eh, pero cuando uno está analizando es como que mi idea es como, tú estás en el texto, estás como la codificación abierta primero, luego la codificación axial, y las preguntas, así como de qué habla el texto, qué dice lo que habla, cómo explica de lo que habla, ¿no? Cuáles son las relaciones. Detrás de cada vez que tú preguntas eso al texto, atrás tenés como un coro griego que te dice en el contexto de mi pregunta, de mi objetivo de investigación. Pero es como un sonido así como lejano, como, porque si no, lo que pasa es que si estás muy enfocada en los objetivos y en las preguntas, no tienes espacio para que surja lo nuevo, lo inesperado, lo que no... Eso por un lado. Y por el otro, sucede que claro, que en ese contexto, en la codificación axial, yo diría que en las codificaciones axiales uno espera que eh, una codificación axial sea lo suficientemente como generativa, comprensiva, como para dar respuesta a más de un objetivo o a más de una pregunta, ¿no? Porque si empiezas, o sea, puede ser una buena estrategia, ir por preguntas, por objetivos, pero te puedes dar cuenta que en el fondo los fenómenos se repiten y que hay aspectos de una parte de la codificación axial que responde a un objetivo y así, ¿no? Como que te diría eso en términos generales. Y respecto a la otra pregunta que era sobre, ¿me dijiste, Joana? Ah, sí se presentan siempre con todos esos elementos, como Ah, condición interviniente, acciones, etcétera. sí. Ese paradigma que tú mencionas, que ese dibujito, mira, para mí lo más importante, lo único importante es el fenómeno. Si tú tienes un fenómeno, tienes algo que explicar y tienes el material previo para explicar, ¿ya? Ese paradigma es súper útil cuando uno está comenzando, pero yo siempre le digo a mis estudiantes como una bicicleta con rueditas, ¿ya? Empieza a pasar muy rápidamente
que lo empiezan a ocupar y pasa, no sé si se acuerdan cuando ustedes aprendieron a andar, no sé si todos y todas, pero que las rueditas empiezan a molestar, ¿no? Que entonces empiezan, ¿dónde pongo esta categoría? ¿Dónde pongo esta otra categoría? Entonces ahí le digo, sáquense las rueditas y mantengan el fenómeno y establezcan relación entre categorías, pero no necesariamente tienen que seguir con, ya, este es el contexto, estas son las consecuencias, estas son las interacciones, acción y qué sé yo. Ahora, si sirve y funciona, súper. Si molesta, no. O sea, ¿no? Tiene que ajustarse a las necesidades del fenómeno que estoy explicando. Súper, gracias. Súper. Nicole. Sí, quería hacer una segunda pregunta, Lemka, a propósito de la tensión que siempre tenemos entre quedarnos muy apegados al texto y prácticamente reproducir lo mismo que dicen los entrevistados, a pasarnos a un nivel muy interpretativo, donde coloquialmente decimos que nos estamos yendo en la bola. Y a propósito de la triangulación como instancia formativa, como dices tú, em, ¿hay algún tips? ¿Hay alguna frase, así como tú dices, de qué habla y qué es lo que dice a propósito de lo que habla, ¿cierto? Del concepto y la propiedad. ¿Hay alguna frase que tú pudieras rescatar para decir, ya nos estamos yendo a un nivel muy interpretativo? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo puedes transmitir eso a las personas que están en formación? Mira, algo que yo uso para mí misma, y que, bueno, transmito también, es que me pregunto si yo interpreto de esta manera, por un lado, de qué habla y pongo esto, y qué dice lo que habla, pongo esto otro, si yo podría eh, ocupar ese concepto en otra entrevista que esté hablando de lo mismo, ¿sí? Porque a veces dice, por ejemplo, ¿de qué habla? Eh, del, habla de la relación negativa con su mamá. Entonces yo me pregunto, ¿yo podría ocupar esto con otro cuando esté hablando de la relación negativa con su tía o la relación negativa con... Entonces yo digo, y más bien lo que me importa ahí es que está hablando de la relación negativa con una persona cercana o significativa. Y es más, está hablando de la relación significativa, de una relación significativa. ¿Y qué dice de la relación significativa? Que es una relación negativa. ¿Cachai? Como, eso es lo que, ahora, a mí me sale como rápido, como receta de cocina, porque me la ha llevado la vida codificando, eh, pero yo diría que esa es una pregunta que ayuda. Y eso es parte de algo que yo no mencioné, que es muy importante en realidad, que es el tema de la comparación constante. Eso es una, ¿no? Como, lo otro que ayuda es, sobre todo para no irse en volada, es en lo posible tratar de evitar el uso de conceptos, palabras, que están muy cargados teóricamente. Y ahí dependerá de cuál es su pregunta de investigación. O sea, como, no sé, por ejemplo, nosotros estudiamos y tenemos mucho de estigma internalizado, ¿no? Como, entonces al principio como tratamos de evitarlo, ¿no? Como para como respetar más la terminología. Y lo otro que ayuda mucho en algunos casos, no todo el rato, pero es el uso cuando tenemos participantes que son muy elocuentes, ¿no? Y que usan términos que son así como lo que se llama los códigos vivos, ¿no? Que ayudan como a mantenerse muy contextualizada. Diría que eso y lo otro es revisar una y otra vez. eh, bueno, y lo otro que ayuda mucho, creo yo, es las instancias como que uno se puede hacer de devolución, no de devolución, pero no sé, pues, imagínate un webinar en que yo le esté presentando mi investigación y les presento una codificación abierta, eh, como observar bien cómo se recibe, se entiende, comentarios, porque eso te da también datos de si estás, digamos, si apareces mucho tú o aparecen los entrevistados.
Perfecto, gracias. Bien, estamos llegando al final. Quizás si es que hay una última pregunta o comentario para cerrar hoy. Ujú. Bueno, entonces agradecerles a todos por haber estado acá hoy día. Alenka, nuevamente también darte las gracias a ti por compartir con nosotros tu experiencia y esperamos verlo en junio. Tenemos otro webinar, los vamos a estar promocionando ahí por la página, así que para que, para que vuelvan nuevamente. Eso, que estén todos muy bien. Chao, gracias. Vi a Ya. Arturo por ahí. Chao, Arturo. Gracias a ti.